Hola a todas las personas que están sintonizando en este momento Aldea Mundial el podcast. Bienvenidos hoy a nuestro quinto capítulo en esta serie que comenzamos de la nueva temporada de Aldea Mundial a través de este podcast desde febrero de este año. Mi nombre es Andrés Aristizábal y les estaré acompañando en compañía de mi compañero y coanfitrión Manuel Alejandro Herrera. ¿Cómo estás, Alejo? Hola Andrés, ¿cómo va todo? Excelente, pues obviamente también darle esa bienvenida a todas las personas, a todos los radioescuchas que se conectan en este momento y pues bueno, muy ansioso también de abordar este tema, de analizarlo, de tratarlo de entender este nuevo episodio con todos ustedes y con una gran invitada que más adelante les vamos a presentar. Quisiera comentarles si tienen alguna sugerencia, algún comentario de algún tema que quisiera que tratáramos. No duden en escribirnos en nuestras redes sociales, ya sea por Twitter, Instagram o Facebook. Allí estaremos muy atentos a todos sus comentarios para tenerlos en cuenta y fortalecer nuestra parrilla y nuestra agenda de estos temas de análisis de la vida internacional. Andrés. Claro que sí, que agradecer también a todas las personas que han visto nuestros capítulos, ya sea en las plataformas de audio o en YouTube, donde los estamos colgando, o también los que han visto a través de Instagram o TikTok, los apartes de cada uno de los capítulos que hemos venido sacando. Hemos hablado sobre Palestina, hemos hablado sobre la guerra en Ucrania, sobre inteligencia artificial, sobre el sur global, y pues hoy tenemos a una invitada especial para tocar este tema sobre Ecuador. Entonces, no siendo más, pues les presento. Tenemos hoy la invitada para este programa es Milena Olivares Gómez. Ella es profesional con estudios de ciencia política de maestría en relaciones internacionales y cooperación internacional. Es especialista en políticas públicas y justicia de género. Es consultora para organizaciones no gubernamentales internacionales como la World Vision en Ecuador, la OIM y ONU Mujeres. También ha sido profesora invitada en la cátedra del Seminario de Derecho Internacional de la carrera de Diplomacia y Relaciones Internacionales en la Universidad Americana de Nicaragua. Actualmente, pues reside en Quito y pues es colombiana. La conocimos acá, amiga de hace muchos años, y pues aprovechamos que ya lleva cerca de ya casi 10 años en Ecuador para que nos cuente y nos dé su perspectiva de todo lo que está sucediendo en ese país. Hola Milena, ¿cómo has estado? Bienvenida al Día Mundial. Hola Andrés, buenas noches. Alejandro, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme y qué bonito verlos, así sea virtualmente, después de algunos años. Milena, para nosotros es un gran gusto que nos estés acompañando hoy y más en un tema, porque además pues estás viviendo en Ecuador, pero también eres una de esas millones de personas colombianas que han salido de Colombia a buscar oportunidades y que sin duda alguna, con la ilusión de querer regresar, se terminan quedando en esos países que los recibieron por trabajo o por otros factores. Entonces, para mí es un gusto, así sea a través de cámaras, podernos volvernos a ver y agradecerte a ti por este espacio que nos has regalado, porque sé que estás muy ocupada en tu vida laboral y de verdad muchas gracias por este espacio y por compartir todos estos conocimientos y esta charla y esta discusión que vamos a tener. Bueno, Milena, entonces, comencemos a mirar lo que pasó el 5 de abril. Cuéntanos un poco qué fue lo que sucedió. ¿Por qué el gobierno de Ecuador decidió meterse, digamos, a la embajada mexicana en Ecuador para sacar a el ex vicepresidente Jorge Glass? ¿Cuál es el contexto de esto y qué implicaciones y cómo se ha llevado esto a través de los medios de comunicación y la gente de opinión en Ecuador? ¿Cómo ha visto este acto que sin duda nosotros como internacionalistas que somos lo vemos como una violación flagrante del derecho internacional, y que pues no hay un precedente muy cercano, al menos en América Latina, que nos indique que hechos como este? Entonces cuéntanos un poco qué pasó y cómo se vivió allá. Bueno, Andrés, sí, en efecto no hay un precedente. Creo que en el mundo no hay un precedente. Hoy somos tendencia mundial, tristemente, por haber violado el derecho internacional. Bueno, el vicepresidente Glass, el ex vicepresidente Glass, digamos, tiene una serie de acusaciones, ¿no? Sin embargo, él hubo un juez el año pasado que le dio como una libertad porque llevaba la mitad de su condena, porque él pidió un habeas corpus y se lo concedieron básicamente. Sin embargo,
alrededor, digamos, de los juicios que se llevan contra el ex vicepresidente Glass y contra el expresidente Correa, digamos, hay unas ciertas, como unos ciertos vacíos jurídicos o como unos ciertos vacíos de pruebas que hacen pensar que pudiera estarse dando esto que ya conocemos como en los países de la región como lawfare, ¿no? Independientemente de eso, el ex vicepresidente obtiene una libertad condicional el año pasado. Él se asume como perseguido político y se va a la embajada en diciembre, a la embajada de México, solicitando el asilo diplomático. Él estaba en libertad cuando hace esto. Unos días después, un juez, por petición de la fiscal Diana Salazar, que dicho sea de paso, digamos, sí tiene un accionar bastante parcializado con ciertos casos. Hay ciertos casos a los que se les da mucha celeridad y otros casos que nunca se mueven. Entonces, la fiscal Diana Salazar le pide a un juez que ordene medida de detención porque acaban de abrir otro nuevo caso en contra del ex vicepresidente Glass. Para esto, él ya estaba en la embajada y Ecuador ya le había otorgado el asilo diplomático. Entonces, nosotros sabemos que es potestad del Estado que otorga el asilo decidir la condición. Si realmente a ellos les parece que es un refugiado, un asilado político, ellos le van a dar la condición. Entonces, esta decisión de México fue cuestionada. Y ahora, digamos que una de las excusas después de lo que pasó el 5 es porque México le da asilo diplomático a personas que tienen órdenes de captura, pero él no tenía una orden de captura en ese momento. E independientemente, y repito, el país asilante es el que determina la condición de asilado político, de perseguido político. Entonces, bueno, en ese momento él ya tenía el asilo político y el Estado mexicano estaba tramitando el salvoconducto con el Ecuador. Vale la pena notar que el Ecuador ya había otorgado un salvoconducto a otra persona que hacía parte también de la Revolución Ciudadana, no recuerdo su nombre, que se asiló en la Embajada de Argentina. También hubo ahí como una especie de tiro y afloje, pero al final el gobierno de Lazo le concedió el salvoconducto y esta persona se fue porque ya tenía el asilo por Argentina. Bueno, aquí en este caso no pasó así. Digamos que sabíamos que habían reuniones entre la Embajada de México y la Cancillería y el Ministerio del Interior del Ecuador, pero no se había otorgado ese salvoconducto para que él pudiera salir del país. Bueno, así estaban las cosas. Cuando el 5 de abril entran en la embajada sobre texto de que tenían información de que el ex vicepresidente se iba a fugar y se iba a ir del país. Yo no sé si ustedes vieron, porque una cosa es las grabaciones que salieron instantáneas son las que se ven de afuera de la embajada, pero adentro de la embajada hay otras imágenes. Sí, que hoy son se las publicó. Aquí en Colombia se empezaron a publicar el día de hoy. No, las mostró el presidente López Obrador, si no estoy mal, ayer o antier. Las mostró y se ve claramente que sacan al ex vicepresidente que estaba como en ropa de dormir y lo sacan en 4, o sea, lo sacan 2 personas, en 4 personas, pues, cada una de las extremidades. Entonces, como que no parece que fuera una persona que se quisiera escapar o que estuviera lista para irse. Entonces, anterior a esto que pasó, hubo un detalle que comenzó a provocar como la discrepancia entre México y Ecuador. Y es que el presidente López Obrador hizo unos comentarios en su programa que tiene matinal más que sobre las elecciones en Ecuador, sobre lo que pasó mediáticamente en Ecuador el año pasado, en las elecciones inmediatas que se dieron después de la muerte cruzada. De la muerte cruzada, sí. Él lo que dijo es que México estaba en una situación un poco similar y que los medios de comunicación podrían actuar de la misma manera en la que actuaron en el Ecuador, de tal forma que la candidata que iba punteando, pues no ganó. Eso fue, digamos, grosso modo lo que dijo el presidente López Obrador. Y bueno, aquí
digamos, no les cayó muy bien eso y decidieron declarar a la embajadora una persona no grata, a la embajadora de México. Eso fue 2 días antes de que pasara esto, un día antes tal vez. Entonces, bueno, aquí lo que dicen algunos analistas es, está bien, tenían razón si querían molestarse, pero digamos que están los canales diplomáticos para llevar a cabo como, para resolver, digamos, esa disputa, esa molestia. Pero en vez de bajarle el tono, lo que hicieron fue contravenir pues todo el derecho internacional y meterse a la embajada. ¿Qué pasa detrás de esto? Lo que pasa es que en este momento el presidente está en campaña. El presidente está en campaña no solo para la reelección, porque ustedes saben que él solamente está ocupando el segundo periodo del periodo que le faltaba a Guillermo Lazo, sino que Si quieres, ahorita lo profundizamos, pero sí. Y ahorita contamos lo de la muerte cruzada, cómo fue eso. Pero está en campaña para las elecciones que se van a desarrollar el próximo año, el sí, 2025. pero Sí, para más pero hay porque otro, exacto, hay una consulta popular el el 21 de 21 de abril, abril. que es como un termómetro para ver cómo está su popularidad. Entonces, él comienza a ver que su popularidad, porque llegó sí con bastante popularidad, como pues todo lo nuevo nos cae muy bien. Él llegó con bastante popularidad y se comenzó a dar cuenta que su popularidad ha ido bajando porque las medidas que ha emprendido, sobre todo en temas de seguridad, pues no han dado los resultados que todos esperamos. Entonces, muchos analistas, y yo coincido en eso también, necesitaba como un golpe de suerte para poder volver a subir su popularidad. Y lastimosamente este tema se ha llevado de una manera muy banal al interior del país, porque digamos, nosotros entendemos las implicaciones afuera y muchos internacionalistas en este país también entienden las implicaciones, porque nosotros no somos un país aislado. Nosotros tenemos relaciones internacionales, tenemos comercio internacional. Hoy la canciller de México dijo que el comercio con Ecuador estaba detenido, que aquí habían personas que decían que no nos preocupáramos por eso, que eso no iba a pasar, está detenido. Entonces, es una situación muy compleja. ¿Y cómo lo pintaron? ¿Cuál era tal vez la estrategia? Y no sabemos si le vaya a dar resultado o no, solo vamos a saber el 21 de abril. Pero ¿cuál puede ser la estrategia detrás de haber entrado a la embajada? De decir, bueno, yo soy un presidente que, pese a todo lo que me digan, y les voy a decir la palabra coloquial, que se ha comenzado a Escuché por manejar, allá. con huevos. Y eso es lo que necesitamos, un presidente con huevos. ¿Qué importa que nos peleemos con México y con toda la región y con todo el mundo? Pero ese presidente tuvo que entrar a sacar porque los, los criminales no se pueden volar del país. Bueno, pero se les escapó Fito, que es un líder de los narcos aquí. Bueno, paréntesis al lado. Entonces, como que estaba buscando demostrar como yo sí puedo, yo tengo los huevos. Y desde hace mucho tiempo, Jorge Glass se ha convertido en el chivo expiatorio de todas las disputas políticas de este país. Y esto que voy a decir no cae tan bien, pero realmente es que es evidente. Aquí todo se le echa la culpa a Correa. Ahora, incluso en este tema internacional en el que estamos metidos por la decisión del presidente Noboa, porque incluso la canciller y la ministra del Interior dijeron que ellos le habían dicho, o sea, que ellos lo habían aconsejado, pero que quien toma la decisión es él, entonces, digamos, estamos metidos en este berenjenal por él. Y aquí hay personas y hay medios de comunicación que dicen que fue culpa del presidente Correa que anda asusando, haciendo lobby internacional para que condenen al Ecuador. Son cosas que realmente ya me parecen un poco como enfermas también. Claro, me parece interesante porque si uno lo revisa de acuerdo a la Convención de Viena de 1961, que es la que regula, digamos, todo este tema de relaciones diplomáticas, incluso en el artículo 22 deja con claridad que el Estado receptor, digamos, que tiene que respetar todo el inmobiliario del país diplomático que va a representar y de hecho tiene que tener permiso para acceder. Y creo que eh, eso demuestra dos cosas. O uno, el alto desconocimiento de Daniel Noboa y su cancillería para no saber un elemento tan básico que son reglas mínimas de las relaciones diplomáticas, o lo que nos comentaba Milena,
Y es que me parece interesante porque creo que aquí el juego político que está jugando Daniel es bastante alto. Y lo digo por lo siguiente, no hay que olvidar que Daniel Noboa, cuando vino en esta elección, pues llegó con unas propuestas muy buquelistas, vino con una propuesta incluso del Reino Unido de crear cárceles flotantes, ¿no? Y yo decía, yo cuando escuchaba eso, decía, bueno, usted loco, un año y medio va a lograr hacer todo esto, acabar el tema del narcotráfico, que es un problema también bastante grave que hoy vive Ecuador. Entonces creo que sin duda alguna lo que plantea Milena, yo concuerdo con que el tema de las urnas de este 21 de abril son claves, además porque cuando uno revisa el referendo, los temas es un tema de apoyo complementario a las Fuerzas Armadas, de la policía, el incremento de las penas de los delitos graves, un tema de control de armas, un tema de trabajo por horas, ¿no? Entonces creo que sin duda alguna es una manera para tomarle fuerza a esto de su referendo o su consulta, pero también que le apuesta a un tema electoral y con esto termino de leer la palabra, si quiere Andrés, que me parece a mí, me preocupa, es por ejemplo el latino barómetro que se lleva cada año sobre hasta qué punto las sociedades quieren más democracia. Se está revisando ahorita rápidamente y bueno, Ecuador crece 4, pero hay países en la región donde dicen, no, yo prefiero que sea un dictador, que sea un autoritario, a una democracia en donde la gente siga robando, ¿no? Y creo que, digamos, por eso muchos plantean que lo de Correa, perdón, lo de Daniel Noboa Novoa. es una importación de ese modelo buquelista, que incluso Bukele con esto ha dicho que él se ofrece a, por ejemplo, en Haití a resolver el problema, ¿no? Entonces, No, y es que la cuestión, a mi parecer, demuestra una situación muy complicada, o sea, que usted tenga que recurrir a este tipo de acciones eh, para poder garantizar o para coger fuerza una elección, ya estamos hablando de un muy mal manejo político, un pésimo criterio político, ¿no? Arranquemos por ahí. Pero entonces yo te para terminar mi opinión, quería preguntarte una cosa, Milena, ¿cómo estaban las percepciones en las encuestas para ese referendo? O sea, las encuestas arrojaban que iba a pasar, que no iba a pasar, como más o menos, un poquito como ese referendo, porque lo que yo percibo es que si hay como una situación en Ecuador de manera permanente de mucha inestabilidad política, que pues, ya vimos lo que pasó con Lazo, pero que finalmente Novoa, a pesar de llevar tan pocos meses, tampoco ha logrado manejar esa situación y tiene que recurrir a este tipo de acciones para mostrar una posición, para ganar electorado en algo que, pues, si bien es importante, no es definitorio en el futuro, digamos, de su mandato o lo que él percibe o que espera de la reelección el próximo año. Eso que tú dices, justamente lo comentaba un profesor hoy, y me parece que es cierto, o sea, Lenin, Lazo y Noboa, ante la incapacidad de ejecutar políticas, digamos, que den resultados, comienzan a hacer referendos o consultas populares, porque los tres han hecho. Y los tres han hecho casi que empezando su mandato, aprovechando la popularidad que tienen, ¿no? Entonces, sí es cierto que, bueno, a Lazo se le cayó la consulta y ahí comenzó, digamos, esa fue la punta del iceberg de su declive. Con esta consulta popular pasan varias cosas. La primera es que, en opinión de muchos analistas, es una consulta innecesaria que además, en el déficit fiscal que tenemos, 60 millones de dólares es mucho dinero, para preguntar cosas que se pueden tramitar por la Asamblea. Aquí el Congreso se llama Asamblea, que se pueden tramitar por la Asamblea. Primero. Segundo, se suponía que iba a ser una consulta específicamente para el tema de seguridad. Bueno, hay unas cosas que no tienen que ver con seguridad, como por ejemplo, avalar el trabajo por horas nosotros sabemos también que eso es la puerta de entrada para aún más la flexibilización laboral. Vale la pena decir que aquí todavía hay garantías laborales. Lo digo yo viniendo de Colombia. Y otro tema también que se pregunta en la consulta es si usted está de acuerdo con que el Ecuador se someta a arbitraje internacional, que eso era algo que ya no estaba permitido en la Constitución.
nosotros también sabemos que el arbitraje internacional es un arma de doble filo. Y es un arma donde los estados no salen bien parados, realmente. Entonces, Además, tengo una acotación, ese arbitraje internacional es para empresas privadas, o sea, tener litigios con empresas. exactamente. Y acá nosotros tenemos la experiencia de Chevron. Entonces, Claro, Chevron que con destruyó Correa. la Amazonía y ahora toca pagarle. Bueno, entonces, primero, no es una Que por el consulta. caso Chevron se negó, o sea, pues finalmente el caso Chevron fue lo que llevó a que eso saliera, si no estoy mal, no se permitiera posterior en la Constitución del 2008, por todo el caso Chevron. Exactamente. Entonces, no es una consulta solamente para, para preguntar por temas de seguridad, se están jugando temas importantes eso sí, de soberanía nacional, eso sí. Y además, bueno, si uno revisa las preguntas, digamos, también son un poco ambiguas, pero uno diría que sí a todo, pues, porque si las fuerzas militares van, ahí preguntan una cosa que tiene que ver con lo que decía Alejandro antes, y es si desean que las fuerzas militares sigan acompañando a la policía, una cosa así, en el manejo, en el control de la seguridad. O sea, es una pregunta por la militarización de la vida en general. El estado de excepción se acabó hace unos días porque ya no se podía alargar más. Pero el estado de excepción, yo tengo los datos de cuántos detenidos han estado, ¿ya? 13.000 detenidos, 280 por terrorismo. Las cárceles de Ecuador están llenas de gente, pero la delincuencia no ha mermado. El feriado, bueno, el fin de semana de Semana Santa fue uno de los más violentos, más de 137 muertos, como antes. Entonces, es decir, votamos que sí la militarización, pero todavía nosotros no hemos visto resultados. Bueno, algunos dirán es que es muy corto tiempo. Bueno, pero a lo que voy con esto es que, digamos, si esa pregunta gana, si las personas al interno del país están de acuerdo con que el Ecuador sea sancionado en los escenarios internacionales por la violación del territorio mexicano, si a la gente eso le parece que es de un presidente que tiene los cojones para hacerlo y está de acuerdo con eso nos da un indicio de que esta sociedad podría avalar un sistema que no fuera la democracia, un sistema más autoritario, que yo creo que es hacia donde vamos, porque además ustedes saben que bajo el estado de excepción se prohíben las reuniones, se prohíben las manifestaciones. Hay un sector aquí de una provincia cercana que es el Cotopaxi, que se llama Palo Quemado. Las personas están protestando contra una minera canadiense, porque ellos no quieren que haya minería en esas zonas, porque son unas zonas, digamos, naturalmente ricas. Bueno, la represión ha sido, y a los que han llevado presos los están juzgando por terrorismo. Entonces, el problema del estado de excepción es que todos los que salgan a protestar van a ser juzgados por terrorismo, así sean simplemente opositores políticos o así sean personas que opinan distinto. Aquí hay un académico bastante reconocido que decía, si Ecuador hace esto con la Embajada de México, ¿quién nos garantiza que no va a entrar a nuestras casas a sacarnos por opinar distinto? O sea, finalmente esto es una situación como hay un deterioro progresivo y muy significativo de la democracia en Ecuador. O sea, finalmente esto es un reflejo, o sea, esta situación no es una situación que uno esperaría que fuese como, o que se ha tomado en muchos lados como un hecho aislado de un círculo, de una serie de acontecimientos muy fuertes que ha venido pasando Ecuador, eh, y que pues termina en que este tipo de decisiones, voy a decirlo desde mi apreciación, desesperadas por parte de Novoa, lo lleve a finalmente, pues digamos, no sabemos cuál va a ser el resultado de la consulta, si pasa o no pasa, más allá digamos que pase o no pase, finalmente el hecho está ahí. Yo quiero que podamos devolvernos y mirar un poquito, digamos, el contexto, un poco, digamos, tú que ya hay un tiempo y has mirado estos tránsitos. Ecuador se vuelve un referente, un tránsito luego de, digamos, de todos los acontecimientos y movilizaciones sociales que tumbaron a 3 presidentes en un solo año, en el año 2003, 2004 más o menos, a principios, digamos, del siglo XXI, y esto lleva a que llegue Rafael Correa en el 2007.
Rafael Correa dura 2 legislaturas y finalmente en este proceso, en estas 2 legislaturas, vemos con percepciones que puedan tener opiniones divergentes, pues hay un proceso de estabilización en el país, hay un proceso de, digamos, renovación de infraestructura, pues hay un proceso de consolidación, digamos, de unas fuerzas políticas y hay un avance o hay una estabilidad, digamos más, una estabilidad democrática en Ecuador, o por lo menos así, así lo percibo yo, digamos, desde un análisis. Sale Rafael Correa y esto comienza a cambiar de una manera muy importante con la llegada de Lenín Moreno, pues que era parte, digamos, se separa, digamos, de las directrices de Correa, pero acá comienza a haber unos cambios no solamente en la vida política, sino también en la vida judicial, o sea, vemos todo el tema de lo que, de las acusaciones que se le hacen, no solo a Correa, sino a Glass en este proceso y a muchas personas que hicieron parte, digamos, de ese gobierno, que es muy insistente. O sea, yo desde acá siempre veo como siempre hay una acusación, estos tienen que irse, siempre dicen que, o se lo escucha a Lenin y se lo escucha a Lazo, que hay una incidencia muy grande, digamos, de Correa en las dinámicas políticas. Sin embargo, muchas de las decisiones judiciales son como muy políticas, no tan judiciales como tal. Viene esta situación de deterioro de la seguridad, que cuando sucede, y ahorita hablaremos de eso, el asesinato del precandidato presidencial, el candidato presidencial el año pasado, pues se habla es que eso viene desde Correa, pero que tanto es así. Luego nos cuentes cómo, por qué ese cambio político de un Ecuador que eligió al correísmo en 2007, lo religió y luego volvió a votar por el correísmo para Lenín Moreno, aunque este haya tomado tradición, a una situación política en la que, digamos, los platos sucios todos los está dando el correísmo cuando ya lleva, digamos, harto tiempo Fuera alejado de... del poder. Sí. Bueno, yo podría decir que tú has hecho un resumen muy bien, muy bien centrado, muy bien localizado. Si a mí me preguntan cuál ha sido como la pieza fundamental para que pasemos de esa situación a esta situación en la que estamos ahora, yo sin duda diría que son los medios de comunicación. Los que han sido un arma muy poderosa de ciertos grupos de poder, o sea, han sido una caja de resonancia que han instalado, y en esto una persona con la cual trabajamos los tres decía que una mentira repetida 100 veces se volvía en una verdad, se convertía en una verdad. Yo aquí en Ecuador lo he visto. Yo sé que los medios en Colombia también son parcializados, pero aquí creo que son un poquito más parcializados. Entonces, han instalado una matriz de opinión que incluso a las personas que de alguna manera hoy en día pudieran resaltar algo del gobierno de Correa, les da miedo decirlo, porque van a ser macartizados, vilipendiados, entonces prefieren decir lo que dice todo el mundo, así no lo piense, ¿no? Pero solo un comentario que es un poco al margen, y es que esas personas que aunque no lo dicen, lo piensan, en las elecciones votan por el partido de Correa, sin alardear, sin hacer campaña, ¿no? Por eso es que ellos ahorita son la bancada más grande, siguen siendo la bancada más importante, no son, o sea, la bancada mayoritaria, pero no son mayoría en la asamblea. ¿Qué pasó con Lenin? O sea, es un poco difícil saber qué le pasó a ese señor humanamente, ¿no? O personalmente, si es que de verdad odiaba ese proyecto y no sé por qué se postuló. Pero casi que inmediatamente él sube al poder, él dice que él no está de acuerdo con nada de lo que se venía haciendo y que él va a darle la vuelta a todo, y comienza eh, sacando al vicepresidente Glass de la vicepresidencia. Y ya después, bueno, comienzan los juicios contra Glass y termina en la cárcel. Pero lo terrible lo terrible no es que tenga una idea distinta de cómo hacer las cosas, porque pues estamos en democracia. Lo terrible no es que no quisiera hacer lo mismo que hacía Rafael Correa, eso no es complicado. Para mí lo difícil es que muchas de las políticas que
en mi opinión y en lo que pude ver, porque yo llegué a este país ya en el final del segundo periodo de Correa, entonces yo no pude ver como toda la transformación de lo que era antes y lo que dejó él, por ejemplo, a nivel institucional. Para mí lo terrible es que muchas de las políticas que habían funcionado y con las cuales las personas estaban como muy de acuerdo, satisfechas y se sentían como ciudadanos, por ejemplo, el tema de ser atendidos en el registro civil, que les dieran la cédula el mismo día, que les dieran los pasaportes, que no hubieran tramitadores, bueno, eso se acabó y volvió a empezar. Y si no se acabó, por lo menos con la institucionalización mucho de eso desapareció, digamos, ¿no? Las personas siempre buscan las otras formas, digamos. Pero, digamos, hubo políticas que las personas dijeron, está bien, y por las que el Ecuador salió al mundo. Y que el señor deliberadamente comenzó a decir como, no, ya no vamos a hacer esto. Con él se fusionaron dos ministerios, que era el del interior y era el del interior y el de, no me acuerdo ya, Justicia. de justicia, creo. Y el de justicia se encargaba de las cárceles. Y el tratamiento de las cárceles es súper importante. Obviamente aquí, todo lo que ha pasado, hay unos estudios bien chéveres. Hay personas que saben mucho del tema de las cárceles, porque la política que comenzaron a hacer con Rafael Correa era como una atención un poco más integral a los privados de libertad. Más integral, no solamente en el tema de que en efecto cumplan sus condenas, de que pues no hagan lo que no se puede hacer en una cárcel, pero que tengan como un porcentaje también de rehabilitación social, ¿ya? Y reincorporación social, sí. Y de reincorporación social. Bueno, eso desapareció, porque además, claro, ya no está el ministerio, ya no hay dinero para eso. Se creó una cosa que se llama el SNAI, que es el Sistema Nacional de Atención a, bueno, como a los privados de libertad. Y, y ese sistema, lastimosamente, ha sido un sistema que ha permitido que las cárceles sean hoy lo que son, ¿ya? Yo no me acuerdo de haber visto nunca tantas veces en ningún país, salvo lo que pasó en Brasil y que se hizo una película, tantas masacres en las cárceles. Entonces, cuando ahora se saben algunas cosas, es que, claro, hay mucha corrupción, obviamente, de las personas encargadas de administrar las cárceles, de cuidar las cárceles, por un lado, pero también como se desinstitucionalizó como esa política, se les quitó recursos, entonces no todos los guardias penitenciarios tienen armas, no todos tienen chalecos, pero a mí el tema de que no todos tienen armas me llamó la atención. ¿Y cuándo se supo eso? Cuando aquí, en enero de este año, tomaron de rehenes a unos guardias penitenciarios. Entonces salió el director del sindicato, el presidente del sindicato, a decir, es que nosotros no tenemos armas, es que a nosotros no nos capacitan. Y es que además nosotros, que sabemos más o menos el manejo de la cárcel, a nosotros no nos piden la opinión. Y vienen, también lo que hablábamos un poco fuera de cámaras, vienen personas que no saben administrar las cárceles ni saben las dinámicas de las cárceles. Entonces, digamos que el cambio de esta política, que se hayan fusionado esos ministerios, pues a la final es recorte de presupuesto, no solamente para el tema de las cárceles, sino también para el tema de inversión social, de control de la justicia. Se desaparecieron una cantidad de organismos que se encargaban de coordinar en materia de seguridad, de inteligencia, de contrainteligencia, de trabajar en las fronteras, o sea, acá se hizo una cosa así. Y hoy lo que vivimos es producto de eso. A mí me parece muy interesante porque muchos habían hablado que era supuestamente que Rafael Correa tenía unas alianzas con las bandas, digamos, las pandillas y que por eso sabían, ¿no? Pero también es cierto que cuando se pone uno a revisar y lo que tú planteas, esa fusión de ministerios, por ejemplo, la eliminación del Ministerio de Coordinador de Seguridad, que era lo que tú planteabas, este relacionamiento directo con Perú, con Colombia, que coordinaba todo el tema de fuerzas militares, la policía, inteligencia, pues obviamente llevaron, y aquí yo tengo algunas cifras que me gustaría compartirles con ustedes, y es que Rafael Correa llega en 2007, se va en 2017, Correa llega, se va del país dejando con una tasa de 5.81 por cada 100.000 habitantes en Ecuador. De homicidio.
De siendo homicidios. Ujú. de homicidios, sí, de homicidios, era como el segundo país considerado a nivel mundial como tranquilo, pacífico. Pero cuando vemos las cifras a diciembre de 2023, pasamos de tener 5.81 a tener 42.6, es decir, es un crecimiento exponencial y este crecimiento exponencial se da particularmente entre 2021 hasta el 2023. ¿Sí? Entonces ya un periodo que ya nada que tenía que ver Rafael Correa, nada que ver, ¿no? Que por el contrario, pues, estaba Lenin, estaba ya otros gobiernos de un corte mucho más de derecha, que lo curioso es eso, si son gobiernos de derecha, comúnmente tienen unas políticas sólidas dentro de temas de seguridad, pero lo que vemos es que no lo tuvieron y que creo yo no sé tú qué opinas, Milena, si es que este desmantelamiento del Estado lo hicieron por mezquindad política, porque también es como un tema de sacarte un poco de lo de Correa, entendiendo que además son partidos de derecha, que una de las banderas principales de la agenda política de la derecha es la seguridad. Yo creería que sí, la verdad, porque no es solamente en el tema de seguridad. Esto que les voy a decir es muy coloquial, pero es una evidencia, digamos, muy clara de lo que pasó. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en CMI alguna vez sacaron un especial de cómo cambiaban las vías de la frontera de Pasto hacia acá. Sí, claro, claro, una locura. Entonces, y esto fue aquí también un boom de las autopistas, de bueno, eso no lo han vuelto a reparchar. Muchas de las vías están llenas de huecos, están claramente ya pues erosionadas por el tiempo, porque no ha habido mantenimiento. Y entonces dicen a veces como, pero es que mire, eso no funciona, eso se dañó. Pues sí, claro, nada de lo que no le dé mantenimiento funciona. Ahora, en la pandemia, que aquí también fue súper mal manejada, aquí, ¿cuál fue uno de los discursos o una de las ideas que querían como poner en la población para relacionar al expresidente Correa con la corrupción? Era que él había hecho muchos elefantes blancos. ¿Qué eran elefantes blancos? Hospitales, escuelas, eh, bueno, hospitales y escuelas sobre todo, recuerdo. Bueno, muchos de esos hospitales sirvieron para la atención de las personas en la pandemia. Si no los hubieran hecho, tal vez hubiera sido el número de muertos mucho mayor de lo que tuvimos. Sí es cierto que hay algunas cosas que no se terminaron y que si estaban mal seguramente había que volverlas a hacer, pero reitero, como, o sea, el deber ser de cualquier político es, bueno, yo cogí este país en este estado, ¿qué sirve? Sigámoslo haciendo, ¿qué funciona? Sigámoslo haciendo, ¿qué no funciona? No lo hacemos. Por aquí no continuaron con nada, ninguna de las políticas, tan así como Un mantener las... reversazo, o sea, es como un reversazo de liquear un poco la gestión, o lo que dejó la gestión, eh, para construir otra cosa que quisieran construir estas Sí, nuevas fuerzas políticas. pero y ni siquiera, pero está bien, no sigan, pero hagan algo, porque digamos que también la percepción, o sea, el Lazo se va, porque la gente dijo, este señor no hizo nada, pero no hizo nada, salvo tratar de vender el Banco del Pacífico, que es un banco del Estado, cuyo principal oferente era el Banco de Guayaquil, del cual él es dueño Lazo. Entonces, yo esperaría que de verdad en este momento las personas pudieran hacer como abstraerse un poco de todos los bombardeos de información y analizar como, bueno, este señor Noboa está en el poder, ¿qué es lo que propone? Por ejemplo, en la consulta popular. Muchas personas han dicho que ustedes saben que el presidente Noboa es hijo de la familia más rica de este país, ¿no Sí, es correcto. cierto? Sí, sí, correcto. Que además tiene un vínculo muy cercano con los estadounidenses, ¿no? O El sea, señor nació en Estados Unidos. exactamente, Nuestro presidente nació en Estados Unidos. Bueno, correcto. y ahorita, paréntesis, en este berenjenal diplomático, el señor está en Estados Unidos, atendiendo temas familiares. Bueno, cada quien maneja como puede, ¿no? Digamos. Pero a lo que voy es a que con Lazo y con Novoa se ven, para mí es muy claro, ¿no? Como que han llegado al poder para hacer ciertas cosas en su beneficio personal. Por ejemplo, el presidente Novoa
sacó una reforma tributaria donde, donde le condona los intereses y las multas a las empresas, a las grandes empresas, si es que se ponen al día con el servicio de rentas internas. Bueno, en intereses y en multas ahí hay un montón de dinero, de dólares que servirían para política social. Supe que en el plan inicial era así como a las empresas que más deben. ¿Cuál es la empresa que más debe? Es la exportadora de bananos Novoa. Entonces, iba a ser muy escandaloso que el pasar esa reforma para condonarse deudas. Entonces, entiendo que en la asamblea pues, tampoco dijeron como no podemos como pasar esto así, y se puso como la cláusula de que la familia del presidente no podía beneficiarse. Pero a eso voy. O sea, pero digamos, el interés está. Muchos también dicen que las empresas del consorcio Novoa actúan como empresas extranjeras en el país. Entonces les podría beneficiar que pasara esta pregunta en la consulta del arbitraje internacional. No sé, son cosas que están sobre la mesa. Y en política la verdad es que yo pienso que a veces nos sirve más pensar mal que pecar de inocentes, ¿no? Eso es cierto. Pues es tratando de entender un poco el panorama. Finalmente es un panorama, desde mi perspectiva, un panorama muy complicado. Finalmente, lo que tenemos desde el aspecto político es un aspecto de deterioro del Estado en los últimos, no sé, 5 o 6 años, los últimos dos gobiernos, gobierno y medio, mm, pero que no logra, digamos, solventar las necesidades. Es un gobierno, una serie de gobiernos que no han logrado solventar las necesidades, que actúa, o que están actuando, digamos, de manera muy reaccionaria, pero segundo, digamos, que eso no va acompañado de la mano, o va acompañado de la mano con un deterioro cada vez más fuerte del tema de seguridad. Tú yo no sabía que es como uno de los elementos fundamentales del Ecuador de hoy. No sé cómo podemos hablar si hay algo más adelante del tema económico, pero esto yo lo quiero dejar, pues hablando, digamos, antes de comenzar, tú nos vienes de acá la calidad de vida se ha carecido, viene un aumento en los costos, nos comentabas, supongo que eso es una situación que viene aumentando. Mi pregunta es, bueno, para enfocarnos un poco en el tema de seguridad, ¿cómo está la seguridad hoy? Finalmente, cuando sucede el asesinato del ex candidato presidencial, todos los medios comienzan a hablar de cómo está la situación de Ecuador en seguridad. Hay un deterioro, hay una gran porción de carteles del narcotráfico operando en Ecuador. No solamente eso, sino hay alianzas muy fuertes del crimen organizado funcionando en Ecuador, el tema de las cárceles como centros operativos, algo pues que en ciertos países como Colombia conocemos, pero que no era común en Ecuador. Entonces, cuéntame cómo ha venido estando ese estado de seguridad, porque finalmente recordemos, y ahorita para profundizar eso, Ecuador es un país de un activismo social y de movilización social muy fuerte, en donde tumba gobiernos, o sea, de Tumbado. manera tumbaba y digamos, el efecto de Lazo también puede ser un efecto, digamos, de la movilización del 19, ¿no? O sea, Sí. ahí hay varias cosas que sería importante tener en cuenta finalmente. Pero mira, hablemos del tema de seguridad, que yo creo que para las personas y, digamos, desde la opinión pública por fuera, digamos, de Ecuador, es algo tan importante. Bueno, digamos que aunado a lo que decía del tema del desmantelamiento del Estado, que evidentemente tuvo repercusiones en la seguridad y que yo creo que fue el tema fundamental, porque, o sea, Ecuador es un país que está en medio de dos productores de droga, pero es un país que no produce droga, es un país de tránsito. Y se ha mantenido así. Ahora, el problema es, digamos, de alguna manera lo habían logrado sortear, ¿ya? Pero yo pienso que el tema del desmantelamiento del Estado, de la desinstitucionalización, de ya no haber ningún tipo de control, de desaparecer las instituciones que hacían inteligencia también, para desmantelar eh, las bandas criminales que hayan desaparecido, es como
un elemento fundamental de que la inseguridad esté desbordada. Eso es una cosa. Y lo segundo también es que, y esto también lo vemos nosotros en Colombia, lastimosamente la desigualdad aquí también es, digamos, la brecha de desigualdad también es grande. Y los carteles tienen, digamos, bastante recurso humano en unas zonas específicas del país donde la pobreza es extrema, donde el Estado también nunca ha llegado y de donde reclutan los chicos, ¿no? Entonces yo también creo que es un deterioro, digamos, social, ¿sí? Que ha hecho que los jóvenes que no encuentran trabajo, que no pueden estudiar, pues se metan a trabajar, entre comillas, porque les pagan, como en Colombia, que se metan a trabajar con los carteles o con las bandas criminales. O sea, ahorita hay 20.000 personas más o menos que conforman pues todos esas bandas criminales. Entonces, por ejemplo, acá hay una zona que yo comparo mucho con Buenaventura, no solo porque es una zona, digamos, afro, sino porque es una zona muy violenta, que se llama Esmeraldas. Bueno, Esmeraldas es un caldo de cultivo también para que personas sin estas oportunidades eh, tengan que ingresar o que sean presas fáciles más bien de los narcos. Les cuento algo que a mí me parece como muy loco más bien. Hay una zona en Esmeraldas que se llama San Lorenzo, ustedes se deben acordar porque ahí pasó lo del asesinato de los periodistas, cuando estaban con Guacho y bueno, eso. En esa zona hay personas que no tienen tarjeta de identidad o cédula, personas de 18 años, entonces a eso les da una idea del abandono estatal en el que están. Y esa es una zona muy violenta, es la zona más violenta de este país. Entonces, pienso que son esas dos cosas, un deterioro social, eh, el tema de los bonos, por ejemplo, puede tener amigos y enemigos, ¿ya? Pero aquí con Lenin se quitaron muchos bonos de personas de la tercera edad, personas de discapacidad, madres cabeza de hogar. Bueno, eso también hace que estas personas engrosen más el porcentaje de pobres o personas por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, yo pienso que eso ha sido también otro factor importante. Una cosa que quiero mencionar y que creo que vale la pena resaltar es que con el tema del estado de excepción, muchas personas, y yo estoy de acuerdo con esas personas, decían que lo que se mostraba, por ejemplo, cuáles eran las imágenes que mostraba la policía del ejército, yendo a barrios pobres de Guayaquil, de Esmeraldas y cogiendo a pelados negros, pelados afro. Entonces, pareciera ser que la política de seguridad es una política que criminaliza la verdad a los afro, a los pobres, porque nada te dice que esos chicos que están ahí en la casa sean de verdad delincuentes. Y bueno, y si ellos son los delincuentes, ellos no son los cabecillas. Nadie sabe dónde está la casa de Fito, nadie sabe dónde está Fito. Fito se les voló en enero, no sabían cuándo se les había volado, o sea, hay un descontrol total, o sea, no hay control sobre las cárceles, sobre la seguridad, no hay control. El presidente Novoa llegó diciendo que su plan de seguridad era el plan Fénix. Pregúntenle hoy a cualquier ecuatoriano si sabe qué es el plan Fénix. Pero cuéntenos, le han preguntado, es que es obvio no les voy a contar porque si no los narcos se van a escapar. No le estamos pidiendo que nos diga los pormenores, sino las líneas gruesas. Del plan Fénix asumimos que tiene que ver con la militarización de las calles, con el estado de excepción, pero más allá de eso, ¿no? ¿Qué política va a implementar en las cárceles? No sabemos si hace parte del plan Fénix esa idea de crear más cárceles. No hay claridad sobre cómo va a enfrentar el problema de la inseguridad. Y que es un problema latente en todas las regiones. Digamos que lo que pasó con Fernando Villavicencio, pues fue en ciudad, o sea, no estamos hablando de un problema Claro. regional, ¿no? O sea, es un tema que se vive, o sea, recuerdo que al punto que se cerraron, ¿no? Se cerraron la ciudad, no se podía andar. Pero mira lo curioso y que me recuerda otra cosa, dos elementos, y es que te entiendo la preocupación en la medida que lo que dice Andrés es cierto, o sea, Ecuador hasta el año más o menos 2007
desde el 95 al 97 se ha caracterizado por tener unas crisis políticas. Ecuador siempre se ha caracterizado por tener inestabilidades políticas. Pero hoy lo que estamos evidenciando, y por eso yo considero que lo de Ecuador es una de las peores crisis que ha vivido este país, es porque se le acumula una crisis política de inestabilidad política con Lazo, la muerte cruzada, ¿no? Un Novoa, tal. Pero se agrega una crisis de seguridad que no son solamente pandillas, pero también es narcotráfico, pero también es delincuencia común, pero también es, ¿no? Entonces, es una mezcla en términos también de seguridad muy complicada. Y creo que esa crisis se agrega a una crisis social, ¿no? Revisando ahorita el índice de desarrollo humano, sin duda alguna Ecuador ha crecido, ¿no? Es decir, si lo vemos desde Correa estaba en un 0.89 y está en 0.95. Es decir, un índice de desarrollo humano cada vez más deteriorado, que como bien lo dice Milena, es un caldo de cultivo para todas estas organizaciones criminales. Y ese es el primer punto. Yo creo que esa peor crisis se materializa en esas tres crisis. Es decir, es una policrisis. Pero el segundo factor que me acuerdo mucho, Milena, lo de Fito, la violación constante de Daniel Noboa en el derecho internacional no es nuevo. Y me acordé de otra cosa. Cuando Fito se escapa, ahorita me llegó el flashazo, la familia de Fito viaja a Argentina. Uh-huh. Y con Milei, de manera ilegal, la sacan y la regresan. Y de una manera de chantaje, Noboa le dice a Fito que se entregue a cambio de la familia. Y lo digo esto porque es un tema de rompimiento diplomático de toda costa, porque no había ninguna orden de captura frente a la esposa, ni la mamá, ni los hijos menores de edad tienen una orden de captura. Y aún así Milei se ofreció para ese tipo de cosas. Entonces, ahorita que me recordé, de claro, esto lo que pasó con México no es el primer, ¿cómo decirlo?, actuación por fuera del derecho internacional, y que por el contrario, con esa bandera de la seguridad, pues trata de justificar cualquier cosa, ¿no? Y digamos, quería agregar estos dos elementos que recordé. Añadiendo un poco a esto, Milena, cuéntanos cómo está la situación económica, un poco, cómo está en los últimos años, cómo está actualmente, porque finalmente yo estoy suponiendo acá como un caldo de cultivo muy fuerte en Ecuador. Entonces, pues, quiero que nos cuentes un poco cómo está la situación. Bueno, no tengo las cifras, digamos, del desempleo actual, pero Ecuador, digamos, el nivel de desempleo ha venido creciendo, no hay nuevas fuentes de empleo, aunado a que Ecuador, supongo que después de Colombia, ha sido un gran receptor de migración venezolana, que tampoco pues llega a ubicarse. Y de población colombiana, pues ha sido tradicionalmente receptor de población colombiana. Y en el último periodo, después del desarme de las FARC, la migración colombiana ha aumentado. Entonces, digamos, ¿por qué cuento esto? Porque estas personas, nosotros, bueno, los colombianos llegamos a engrosar las filas del desempleo, los venezolanos también, los que no logran regularizarse, digamos, vienen a trabajar en el empleo informal. Te contaba que, por ejemplo, se han diezmado o han recortado mucho del tema de los bonos de desarrollo humano que se manejaban con Correa y que él daba también como para que las personas tuvieran pues algún nivel de subsistencia, que te digo, tiene sus detractores también, porque algunos dicen que tiene que ser una política, digamos, puntual en el tiempo y no una política, pues, digamos, por largo tiempo. Bueno, pero eso tiene que llevar otras políticas aunadas, ¿no? Porque no se puede dejar a alguien sin el bono, pero si no se le ofrece el trabajo y las formas de salir adelante, pues simplemente se va a morir de hambre o va a pedir en la calle, así es. Entonces, digamos que sí se ha notado que hay un aumento del desempleo. La manifestación, la marcha del 2019, que fue también tan brutalmente reprimida y transmitida, se hizo fundamentalmente porque, y esto que les voy a contar es para que vean que ahora sí nos van a meter el paquetazo, porque Lenin Moreno se atrevió a subir, a quitarle los subsidios a los combustibles.
Entonces todos los campesinos, indígenas campesinos también dijeron, no nos pueden hacer eso porque los costos van a subir y aparte nosotros los que se quedan con el precio mayoritario son los intermediarios porque ellos no vienen directamente a la ciudad a traer los productos. Bueno, entonces, escuetamente, para resumir eso, digamos, ese fue uno de los ejes fundamentales para llevar a cabo ese paro. Bueno, en la reforma, digamos, Daniel Noboa tiene esa pretensión de bajarle los subsidios a los combustibles. Y además, y esto sí ya pasó, a nosotros teníamos un IVA del 12%, que era uno de los más bajos de la región, e inicialmente habían dicho que se necesitaba tener un poco más de presupuesto para las fuerzas militares, para dotar a las fuerzas militares para que vayan a luchar contra la delincuencia. Entonces dijeron, vamos a proponer un aumento paulatino hasta el 15%, un aumento paulatino para que no lo sientan tanto y no sean tan duros. Eso dijo un día Noboa y al otro día el ministro de Economía salió a decir que a partir del 1 de abril el aumento del IVA era del 15%. Entonces, que nosotros quedamos como, pero ¿cómo así? No era del 13 y luego del 15, luego salió el ministro a decir, no, sí, inicialmente va a ser del 13 y luego del 15. Bueno, el caso es que es del 15, no, nunca fue del 13. Entonces, no sé si lo hacen porque o no hay comunicación entre ellos o porque es de verdad como que no tienen como, no sé, no tienen un plan de gobierno, por lo menos para ellos ponerse de acuerdo y salir a decir lo que tienen que decir. Entonces, claro, esto encarece el costo. Ellos dicen, y este cuento también lo conocemos nosotros, de que esto no va a afectar a los productos de la canasta básica, pero si los productos de la canasta básica se tienen que transportar, los productos de la canasta básica, por ejemplo, tienen unos insumos que sí tienen IVA, entonces, en efecto, sí va a encarecer el costo de la vida. ¿Qué más podría decir en relación con el tema social? Como estamos en este estado de excepción desde enero, yo siento que, pero desde antes también, ¿no? En el 2019 como que vimos otra vez un renacer del movimiento indígena que aquí es súper fuerte, pero lastimosamente en el movimiento indígena también han habido como ciertos actores que han actuado por fuera, ¿no? Que llegaron a la asamblea y se aliaron con Lazo, entonces eso también fragmentó un poco el movimiento. Yo creo que ahora se están recomponiendo. Pero aquí hay una cosa que es muy difícil de entender, pero la izquierda aquí incluso, hay una izquierda que avala muchas cosas que se han hecho que no están tan claras en materia jurídica, en contra de militantes de la Revolución Ciudadana, por ejemplo. Entonces, hay izquierda que vota en contra de Correa, hay izquierda que vota por otros candidatos. Entonces, aquí la izquierda no es unificada y hay izquierda que realmente salieron como, sí, con muchos desacuerdos, ¿no? Con Rafael Correa, pero desacuerdos pues creo que de por vida porque no han podido como llegar a un tema de unidad. Si hubiera sido otro el escenario, cuando ocurre lo de Villavicencio, y qué es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, y fue por lo que comenzó, pienso yo también todo esto, él dijo, mire, y eso pasaba, la candidata de la Revolución Ciudadana estaba punteando en las encuestas, no iba como de últimas, y asesinan al candidato Villavicencio, que era un candidato anticorreísta, y era un candidato que realmente estaba como de cuartas, o sea, el señor tenía el 4%, pero era un candidato que venía hablando también diciendo que cuando él llegara al poder, él iba a acabar con todas las bandas criminales, y él ya había recibido amenazas de los lobos, que creo que fueron al final como los que ejecutaron el acto, pues a través de los colombianos, ¿no? Pero entonces ocurre el asesinato de él y toda la prensa y el sector de la derecha comienzan a tratar de decir muy por debajo que la Revolución Ciudadana está vinculada con el asesinato de Villavicencio. Y eso evidentemente pues hace que la candidata baje y que gane Daniel Noboa. Entonces, en ese momento
antes de que ocurra lo de Villavicencio, ella seguramente iba a ganar. Pero si aún así, si hubiera tenido el apoyo, por ejemplo, del sector indígena, sin duda hubieran ganado. Eh, con todo y lo de Villavicencio, digo yo, ¿no? Pero acá hay unas fracturas, unos dolores, digamos, de tiempo atrás, que no se han sanado. Y pienso que no se han sanado también por parte y parte, o sea, es decir, por una posición de Correa que sigue siendo un personaje muy influyente en la vida política, no tanto como para influir psíquicamente, porque él tiene una condena por influjo psíquico, eh, no tanto como para eso, pero sí es una persona que realmente todavía tiene muchos adeptos en el país. Y por el otro lado, pues el movimiento indígena que no le perdona también como ciertos comportamientos que él tuvo cuando fue presidente con los indígenas, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, eso es una lástima desde mi punto de vista porque ellos dos, más sumado más otro par de fuerzas de, digamos, progresistas, no las llamemos de izquierda, podrían darle un giro, pero en este momento están fragmentados también, entonces Milena, no. ya para ir terminando y ya que tocas este tema, mi última pregunta y va encaminada hacia allí, ¿no? Es decir, si uno mira las encuestas hoy sobre el referéndum está más o menos el 42% a favor en términos generales. Si uno revisa por pregunta, todas las preguntas por el sí superan el 50, 64%. Eh, el no está como en un 24%, 23% en términos generales, y unos indecisos un 21% y un 9% que no va. Es decir, si uno suma el 21 más el 24, estaría muy empatado, ¿no? Y a eso tocaría sumarle pues la gente que dice que no va a salir a votar, que pueda que al final termine votando. Eh, mi pregunta va encaminada es, y entendiendo también que lo que nos planteas, mire, el progresismo nada, hay fracturas dentro de las comunidades indígenas con estos sectores progresistas o de izquierda en cierto momento. ¿Tú qué panorama le ves hacia el futuro? Es decir, a Novoa le queda que se presenta a elecciones el 2025. ¿Tú lo ves sólido? ¿Tú ves qué otro candidato de pronto de la derecha podría competirle a Daniel Noboa? O si ves tal vez, a pesar dentro de esas fracciones dentro de la izquierda y el progresismo, habrá alguien que pueda tal vez unificar ese progresismo izquierda en un plan unificado o en un programa, o lo ves más bien que en la siguiente elección pueda que la derecha se termine consolidando, ya sea en Daniel Noboa o en otro. Yo pienso que hoy sí, como están las cosas y como está pensando la gente también, yo pienso que Novoa puede volver a ganar. Tal vez no por amplia mayoría, pero sí puede volver a ganar. Porque además, en las últimas elecciones, me pareció ver, fue tan clara como lo consolidada que puede estar la derecha, más allá de que tenga 3 candidatos, porque Novoa era una persona, él fue asambleísta, pero realmente nunca hizo como debates que uno diga, wow, o sea, no se dio a conocer nada. Yo Brilló. lo conocí en las elecciones. Le fue bien tal vez en un debate, que después dijeron que las cifras que había dado eran falsas, pero bueno, como parecía ilustrado y tal, ahí como que quedó como bien parado, porque además como nos han metido a nosotros, los medios de comunicación han metido a la sociedad y por ende a los candidatos en este rifirrafe de correísmo, anticorreísmo, entonces no se hablan de política sino usted y usted y usted. Y la gente también se cansa de eso, pero también estamos metidos en eso. Entonces, en ese debate, él quedó ahí como, bueno, ni tan mal ni tan bien, pero pega. Después de que pasa lo de Villavicencio, digamos, se catapulta, pero no, honestamente lo digo, no por su brillantez ni por su elocuencia en el discurso. Entonces yo dije, si la derecha es capaz de poner a este candidato que no tiene nada de carisma, que no tiene nada que ver, es capaz de poner a cualquiera. Es tan así que no tiene carisma que él tardó más o menos, yo qué sé, un mes en salir a hablar. Él no salía a dar discursos en vivo, hacía videos pregrabados, videos para TikTok. Claro,
Bueno, esto es otra cosa porque esto ya es como el manejo comunicacional, que parece que está muy bien asesorado y que, bueno, son otras cosas de comunicación política que yo no alcanzo a entender. Pero digamos, a mí sí me dejó como un mal sabor de boca que el presidente no salga a hablar en cadena nacional sobre las cosas que pasan. Por ejemplo, el día de que tuvo, él salió a decir, recién asumió el poder, que las palabras más, palabras menos nos había dejado quebrados. Pero el que salió a hablar fue el ministro, él solo estaba al lado. Entonces, cuando tomó la decisión del estado de excepción, no apareció él, aparecieron los ministros y el comandante en jefe de las fuerzas militares fue el que leyó el comunicado. Entonces, es como en dónde está el presidente. Y creo que fue lo mismo ahorita, ¿no? El primero que habló fue el canciller. Habló el canciller, habló la canciller, la ministra del Interior, pero él no. Entonces, él solamente se refirió al tema en un discurso que hizo por allá, pues en un lugar apartado del país, diciendo que ellos no van a dejar que saquen a ningún criminal del país. Eso fue lo que dijo. Entonces, realmente me parece que es o sea, se manejan las cosas nacionales e internacionales con una ligereza, pero es lo que hay. En la derecha, yo no veo así como otro candidato, o sea, ahorita, pero porque es que imagínense la ausencia de liderazgo, que quien hable más en esta coyuntura que tenemos con México, pienso yo que se va a ir posicionando como candidato. Bueno, él tiene un viceministro que es del Partido Social Cristiano, que es un partido tradicional acá, que es joven también, que también toca los temas con mucha ligereza, pero ha salido a dar la cara, digamos. No sé si él pudiera ser, porque también es joven, no sé si él pudiera salir tal vez a jugar, a disputarle la presidencia, pero en este momento no se me ocurre nadie más de la derecha. De la izquierda, bueno, de la izquierda hay varios precandidatos. Por el movimiento indígena está el líder de la CONAIE, que se llama Leonidas Issa, que fue un líder, digamos, que también ganó bastante visibilidad en octubre del 2016. Hay otros precandidatos, uno de ellos es el que era la fórmula vicepresidencial de Andrés Arauz, que fue con Andrés perdió contra Guillermo Lazo, que nosotros decíamos que si en esa elección se unían, por ejemplo, el sector indígena, hubiera ganado Andrés Arauz, que es un joven que ahorita está presidiendo la Revolución Ciudadana. Y bueno, este señor periodista era candidato a la vicepresidencia, él ahora está lanzándose por otra, digamos, una alianza más como de centro. Hay otro personaje que es más un personaje que un líder político, pero que, digamos, es una persona que pienso que puede mover, pero no creo que le dé a él solo el potencial ni la fuerza, que es Pedro Granja, que es un abogado que trabaja mucho en las bases sociales, pero que él dice que él más bien está ahí para tratar de hacer converger a todos y sacar un único candidato. De la Revolución Ciudadana no han dicho quién pudiera ser la candidata o el candidato, porque, digamos, uno pensaría que podría ser otra vez Luisa González o podría ser otra vez Andrés Arauz, pero pues no han dicho, tampoco han hablado de alianzas. Y hay otra mujer que era del Partido Social Cristiano, que es de derecha, y que pienso yo que como viene de ese lado, pero que tiene unos planteamientos democráticos, tal vez pudiera aglutinar más bien a gente demócrata de la derecha, que los hay, y gente del progresismo también que quieran como tratar de recomponer, porque la desgracia de este país es que hace 10 años se fue Correa, pero seguimos hablando y el discurso o sea, y todos los temas fundamentales del país se diluyen porque estamos enfrascados en eso. Entonces se permiten unas cosas como eh, que las pruebas, que a través de chats se condenen personas, chats que no tienen ningún tipo de, ¿cómo se llama eso? Cuando se revisan si realmente pertenecen, de auditoría, digamos, ¿sí? O sea, se condena, se hacen juicios con cuadernos que Sí, tienen sí. anotaciones en papel.
O sea, y no nos parecen graves esas cosas porque estamos en otro nivel de discusión, estamos discutiendo sobre si el presidente es guapo, sobre si el presidente se viste bien, sobre si la esposa del presidente es una influencer, sobre si el presidente usa reggaetón para hacer sus videos. O sea, estamos en una banalización de la vida y de la política increíble, que yo a veces digo, pero ¿cómo es posible? Lo que les digo, yo no puedo creer que un presidente en plena crisis diplomática se vaya a su país de origen, que es Estados Unidos, a hacer asuntos familiares. Por Dios, ¿en dónde está el país? O sea, en su nivel de prioridades, ¿dónde está el Eso país? iba a decir, no, no es una prioridad, ¿no? No es una prioridad. Para él. Entonces, pero las personas aún así, no sé, es que también creo que estamos como en orfandad. Entonces, y como nos sentimos en orfandad, cualquier discurso medio duro, allá vamos, porque no, estamos necesitados de que alguien nos guíe y nos diga algo, es tenaz. Una cosa que decías, Manuel, sobre la consulta, hay, digamos, la consulta podría estar con con la mayoría de preguntas con el sí, pero hay dos a las que hay sectores políticos que sí están llamando a votar no. O sea, le están diciendo a la población, en últimas vote como quiera, pero en estas, por favor, vote no, que es el tema del trabajo por horas y el tema del arbitraje internacional. Porque, porque sabemos que además con el nivel de, a veces de inoperancia que tienen las instituciones, el Ecuador en un juicio internacional no va a salir bien librado, sin contar en las sanciones que nos puedan poner ahorita por esto que ha pasado con México. No, igual hay estudios que demuestran que esos arbitrajes entre empresas privadas y el Estado, la tasa de ganancia, de victoria de las multinacionales frente al Estado es como el 70-80%. Es decir, Sí, sí, sí. es muy alta y obviamente también depende la disputa entre la compañía y el país. Comúnmente la tasa de victoria de estas compañías multinacionales a países latinoamericanos o africanos es elevadísima, ¿no? Entonces, sin duda alguna eso podría... Es la tendencia, incluso en Colombia ha pasado y hay mucho estudio jurídico que Que nos reafirma el tema. esto, ¿no? Una cosa que me gustaría puntualizar así para terminar es el tema que hemos hablado así, pero como muy por encima, es el Como tema ladillos. de la posible como del posible autoritarismo que se puede estar gestando, porque digamos hay indicios, no solamente sí el tema de que estén los militares en la calle, eh, ya hay denuncias ante Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales de detenciones arbitrarias, ¿no? De ejecuciones extrajudiciales, es decir, tú pareces no sé, bandido y pum, y resulta que era un estudiante. Entonces, no solamente el tema de la militarización, sobre pretexto de manejar el tema de la seguridad, sino que el presidente tiene una vicepresidenta, que, bueno, como yo les decía hace un rato, la derecha pudo poner a cualquier persona. Estas dos personas, ni Novoa ni la vicepresidenta, venían de partidos políticos. Bueno, se lograron hacer esa convergencia, se lanzaron y ganaron. Entonces, el presidente decía que iba a mantener los bonos para las mujeres embarazadas. La vicepresidenta cuando hablaba en campaña decía que esos bonos eran simplemente para mujeres que no hacían nada y que los iba a quitar. Entonces, desde ahí ya se comienza a ver como una ruptura, Discrepancia. una discrepancia. Pero en el fondo yo creo que no hay discrepancia ideológica. No sé cuál sea la discrepancia. Bueno, el caso es que a él le estaba resultando incómoda tener a la señora acá. Entonces, ella nunca estuvo, ella se posicionó y al otro día se fue a Israel, a la embajada de Israel. Se inventaron un cargo que no existe, que iba a ser como embajadora de la paz, algo que nadie ha logrado en esa zona del mundo, pero ella seguramente sí. Entonces, ella está en Israel. O sea, le resultaba incómoda por las razones que sean y que podamos ignorar. El presidente tiene, como se va a lanzar para la presidencia, para las otras elecciones, en ese periodo de vacancia tiene que asumir su vicepresidenta. Están buscando la manera de que ella no asuma la vicepresidencia. Tal es así que hace más o menos un mes, de maneras también dudosas, el hijo de la vicepresidenta es arrestado
y es llevado a una a la cárcel La Roca, que están viendo donde está Jorge Glass, que es de máxima seguridad. Allá no pudieron llevar a Fito porque no se dejó llevar, porque es una cárcel que tiene condiciones de vida muy duras donde realmente deberían estar los criminales más buscados del país, digamos. Entonces llevan al chico allá. Entonces, ¿cuáles son los análisis? Bueno, están obligando a esta señora a renunciar para que venga, porque no puede abandonar el cargo, para que venga y atienda los temas de su hijo, y si renuncia ya, pues de alguna manera se puede buscar la forma jurídica para que ya no sea vicepresidenta, bueno. Entonces, es una arbitrariedad lo que están haciendo con ella, aunque es una señora, digamos, de derecha, pero igual están haciendo una arbitrariedad. No, no es democrático. Exacto, no Sí, es sí, sí. democrático. Entonces, si eso está haciendo con la persona que le Su ayudó, realidad política. exacto, su aliada política, ni siquiera es su rival, es su aliada. ¿Cómo será? Eh, Claro. ¿Cómo será con los opositores políticos? Y aquí la verdad es que sí, o sea, si ustedes me preguntan, yo sí digo que hay muchos juicios que son políticos, más que jurídicos, más que judiciales, pero que los han posicionado tanto mediáticamente que uno a veces como que dice, bueno, pues seguro sí. Por ejemplo, hoy recordaban en un noticiero de la mañana que una de las acusaciones contra Jorge Glass y Rafael Correa es que se robaron 70.000 millones de dólares. Y él dice, si los tuvieran, ¿en dónde se los meten? Porque eso es una cantidad de plata como... Y si los tuvieran, Jorge Glass ya se hubiera ido. Entonces, a veces hay cosas que nos cuentan en el relato que no son tan creíbles. El mismo hecho del influjo psíquico, que yo digo, o sea, a mí eso me parece de verdad muy loco, pero está condenado por Muy eso. hollywoodense. Exacto, entonces es un país en Sí, que todo puede pasar y como estamos ya también como son 10 años de martirizar y de martirizar, o sea, yo no quiero decir que tal vez Rafael Correa no cometió sus errores o no tiene sus cosas que tenga que ser juzgadas, está bien, pues superémoslo. O sea, el tema no es ahorita Correa, el país se está cayendo a pedazos y las personas todavía siguen creyendo Claro. que Ecuador lo van a sancionar en la ONU porque Correa está haciendo lo internacional, o sea, sí, no, Sí, no, totalmente, son Mili. traumas sociales que no se pueden dejar. Andrés. Primero que todo, muchas gracias, Milena, por ayudarnos a desentrañar un poco lo que está sucediendo en Ecuador, por entender un poco más la situación que atraviesa hoy Ecuador, nuestro vecino país, para entender el contexto real, porque finalmente uno podría hablar acá fácilmente de temas de derecho internacional, de violaciones, que en la OEA lo sancionaron, bueno, un poco de cosas, pero realmente esta situación no se entiende sin el contexto que tú nos has ayudado a armar y a entender. Entonces te agradecemos mucho tu acompañamiento en este programa, Alejo. Sí, Milena, muchísimas gracias, de verdad, muy claro tus argumentos, digamos que nos das un panorama muy completo de la situación y que creo que todos los radioescuchas de este podcast pues ya puedan tener muchos más elementos para entender las noticias que vengan de aquí en adelante, los desarrollos que se vengan aquí. Y bueno, ya para terminar nuestra última parte, ¿alguna recomendación para seguir noticias o algo que nos quieras como recomendar para seguir la noticia en Ecuador? bueno, pues hay portales digitales que son un poco más objetivos, la verdad, porque como les decía, para mí un problema aquí serio es el tema de la comunicación, o de los medios de comunicación más bien. Entonces, hay dos portales, uno que se llama Ruta Crítica, que hace unos análisis bien interesantes y sobre todo hacen análisis de lo que está pasando en las cárceles y de todo esa, digamos, de todo ese entramado que se teje allá adentro. Otra revista que es virtual también, que se llama Revista Crisis. Eh, y bueno, hay un libro que salió hace poco, no lo he podido leer, pero entiendo que explica muy bien las razones del estallido social del 2019, que es justamente escrito por este líder indígena, Leonidas Issa, que se llama El estallido, la rebelión de octubre en Ecuador. Entonces, esos podrían ser unos... O sea, ustedes miran esos y miran los medios convencionales y pues ya ahí pueden No sacar pueden como sus comparar. propias conclusiones. Pues nada, Exactamente. Milena, de verdad, mil gracias por acompañarnos, por sacar tu tiempo, por compartir tus conocimientos.
por compartir tu experiencia también allí. Sé que ya vas por 8 años, cumples el noveno, y bueno, de seguro que pues acá en Colombia, cuando puedas y decidas regresar, estaremos acá muy, muy con los brazos abiertos a recibirte. Milena, mil gracias por todo este ejercicio y como siempre digo en los programas, ¿cierto, Andrés? Me puedo ir a la cama tranquilo porque hemos democratizado un poco más el conocimiento, hemos podido, digamos, mirarlo desde otra perspectiva y eso sí que me alegra, Andrés. Sí, entonces pues nada, muchísimas gracias y pues a todos los que nos están escuchando, recordar que seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, como en las plataformas, en las diversas plataformas de audio de podcast, como lo son Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Entonces, muchísimas gracias y nos escuchamos en un nuevo programa dentro de 15 días abordando lo que acontece en el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Chao, chao.